Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Intratables 2019, todas las voces, todas. Atención, hay un punto de referencia muy importante por donde pasa hoy la noticia, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Intentaron acampar, hay muchísima gente todavía, están los carros hidrantes, está la policía. Intentaron hablar con la ministra Stanley, les dijeron que no. Está Cristian Balbo allí, hay momentos de tensión ahora. Cristian, contanos qué está pasando. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo y a todo el equipo? Lleva 5 horas esta protesta de distintas organizaciones sociales. Una importante presencia policial, con fuerzas especiales de la policía de la ciudad, del grupo DOUCAD y también la división antidisturbios. Fíjense cómo están formados, con sus escudos, con sus chalecos, expectantes. Hay 2 camiones hidrantes también y, por supuesto, militantes de distintas organizaciones sociales que vienen a reclamarle a la ministra de Desarrollo Social, Guillermo, que se declare la emergencia alimentaria. El Polo Obrero, vemos también a Barrios de Pie, a la CETEP, a la Corriente Clasista y Combativa. Están todos sobre el trazado de la avenida 9 de Julio. Y en estos momentos el conflicto se da porque desde el gobierno están pidiendo que liberen los carriles del Metrobús, pero está todo cortado, siguen ocupando los carriles del Metrobús. De una cuadra a la otra, 9 de julio está todo cortado, o sea, no puede pasar el vehículo ni siquiera el Metrobús. Está completamente cortada la avenida 9 de Julio, Guillermo, y por eso el foco del conflicto, porque están pidiéndole en el marco de la negociación que liberen el Metrobús. Estamos en la esquina de 9 de Julio y Moreno. Las manifestantes se encuentran entre Moreno y la avenida Belgrano. Han formado varios cordones también. Los separan aproximadamente unos 100 metros, o sea, los efectivos de la Fuerza de Seguridad, a este cordón que estás observando vos ahora del Polo Obrero. La negociación se encuentra trabada, no hay diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social. Ya los dirigentes de las distintas organizaciones sociales, Guillermo, han adelantado que van a permanecer aquí toda la noche. Hubo una mujer demorada en el momento en el que las fuerzas de seguridad intentaron retirar carpas y bolsas de dormir y esta mujer se negaba a que lo hicieran. No están acampando, pero sí, fíjate vos, el trazado completo de la 9 de julio se encuentra cortado a esta hora de la noche y los dirigentes están diciendo que se van a quedar, que se van a quedar atención aquí, y la con intención esto, que tienen es porque acampar. Lo que vos estás diciendo que la policía en un momento va a tener que actuar para levantar a la gente que está allí. Lamentablemente no se descartan enfrentamientos. Cristian, tenés total prioridad hoy, hasta las 23:15 que estamos aquí en Intratables, para ir con vos y decirnos lo que pasa, porque es realmente preocupante. Tensión, caos en la 9 de julio, esto es de último momento. Vamos a hablar con el diputado Rossi también, en algunos minutos nada más. Saben ustedes que la oposición consiguió quórum, no hay diputados, pero finalmente Cambiemos hizo que no se tratara el tema del aumento de tarifas, entre otros. Te vamos a contar por qué. Hay mucha bronca al respecto, la frase de Camaño, que es la frase del día. Bueno, bienvenidos a los estudiantes de distintas universidades. Hoy están con nosotros visitando el programa. Gracias por estar aquí, estudiantes de abogacía, de ciencias políticas y de comunicación. Bueno, atención, vos también podés participar del debate desde tu casa. Seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Comenta el programa con el hashtag Jueves Intratable y te leemos en pantalla. Esto es de último momento, Intratables, en vivo, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Decimos que hay tensión. Esto está pasando ahora. Vamos a pasar la noche aquí, dicen los manifestantes de distintas agrupaciones. Un grupo realmente muy nutrido. Recuerden ustedes que en las primeras horas de la tarde hubo un intento de instalar carpas en el lugar. Rápidamente apareció la policía, un conato de agresión, finalmente no pasó a mayores, afortunadamente, pero la tensión continúa. Nos dicen que se van a quedar durante toda la madrugada y probablemente entrada también la mañana, que se podría estar liberando el carril central del Metrobús, pero allí está la policía de un lado, los manifestantes del otro. Los planes que se entregan a la gente, según lo que se dijo desde el propio ministerio, y no a los punteros. Toda una discusión que viene desde hace mucho tiempo. Los piqueteros que intentan acampar, esperemos que no haya enfrentamientos. Reiteramos, esto está pasando ahora, en el contexto de un día realmente muy particular, con un Congreso caliente, donde no se trató finalmente la suba de tarifas, donde te decía que la frase del día fue de la diputada Camaño, un sincericidio. A ver, dijo: no podemos seguir cobrando esta suma de dinero mientras no hacemos un carajo. Y mucho más, vean.
El verano ya pasó, pero la temperatura en el Congreso durante la última sesión de diputados fue tan alta que hizo acordar aquellos calurosos días de enero. La oposición logró quórum, pero los representantes de Cambiemos no ocuparon sus bancas y frenaron la votación. El Congreso en llamas, una vez más. No es una política, es un desastre. Y hablaron de pobreza cero, pero no quieren discutir cómo se sale de esta crisis. Damos vergüenza a pesar de la sonrisa socarrona de los que creen que la política se maneja por las redes diciendo estupideces. Damos vergüenza. Tenemos que venir a poner la cara, tenemos que venir a debatir. No podemos especular con cerrar las comisiones o con no dar quórum para ser fieles al mandato del ajuste. Que el oficialismo que sigue charlando en sus bancas y el 90% se retiró, espero que alguno esté escuchando, que entienda que los jubilados tienen necesidades, que entiendan que estamos acá para legislar. Los jubilados no hacen huelga, los jubilados se la tienen que aguantar. Los jubilados del interior la están pasando mal. No se puede seguir aumentando indiscriminadamente porque la gente no aguanta más. El desastre tarifario que han armado, la enorme estafa que han hecho. Hay que declarar la emergencia tarifaria, volver atrás. Siguen cerrando casi 40 pymes por día. ¿Qué recuperación uno puede soñar sobre un cementerio de empresas? Hoy la plata no alcanza, tal vez ustedes no se den cuenta, solo tienen que salir a caminar. Déjennos de jorobar. Esto no es hablar de política económica, ni de política sectorial, ni de política petrolera. Esto es hablar de un afano. Usted no puede, señor presidente, seguir mostrándonos a nosotros cobrando ingentes sumas de dineros mientras no hacemos un carajo. Porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Tenías un compendio probablemente de mucho sentimiento de lo que se está diciendo en la calle. Esto pasaba en el Congreso. Débora. Bueno, efectivamente, hoy lo que la oposición había adelantado es que iban a reunirse para tratar dos temas básicamente. El tema tarifario, readecuar las tarifas a este contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y el tema de jubilaciones, que es la bajada que hizo la Corte, ¿no es cierto?, de que los jubilados no paguen impuesto a las ganancias. Por supuesto que uno no puede dejar de convalidar cualquier discurso de la oposición cuando hace una radiografía de la realidad económica y social de la Argentina que todos compartimos. Ahora, tampoco podemos dejar de ver que muchos de los que están en las bancas, este es un problema eterno de la Argentina, por eso creo que hace falta un gran acuerdo político y social. Lo que piden cuando están en la oposición no lo harían si fueran gobierno, lo mismo que los que hoy están en el gobierno cuando estaban sentados en las bancas y eran oposición, pedían lo contrario, exactamente. Hoy lo que también se vio es que es un año electoral y esas bancas hoy les permiten a muchos hacer campaña política de todos los colores, incluso del oficialismo, sin, bueno, poner un peso, digamos, para hacer un spot publicitario, ¿no? Seguro. Pitrola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. La gente está viendo lo que pasa en el Congreso, que en realidad es lo que no pasa, que era la crónica de un año anunciado donde decían que el Congreso casi no iba a trabajar o a tratar cosas importantes. Sí, son 257 ñoquis en este cuadro, porque, fíjate, hoy ha habido 82 proyectos presentados. Por ejemplo, nuestra diputada Romina del Pla presentó 3. Abolición de ganancias en los salarios, retrotraer las tarifas al 2016 y un plan energético para todo para aflojar el bolsillo. Me permite, están levantando el piquete, perdóneme, Pitrola. Nos está llamando Cristian Balbo. A ver, contanos, Cristian, todo tuyo. Sí, nos están informando que levantan el corte en estos momentos. Haciendo un gesto, en realidad es una postergación de este acampe. Lo postergamos. Si no hay respuesta, lo volvemos a instalar. Queremos hacer gestos concretos, pero si del otro lado también hay gestos concretos. No extorsionamos, pedimos, reclamamos una situación social, una ayuda social para miles de personas que están acá y que no pueden poner un plato de comida en su mesa. Entonces, vamos a levantar hoy, como hicimos el gesto recién del Metrobús, ahora vamos a levantar, vamos a volver, a pesar de que muchos compañeros no tienen tren. También le decimos a la Secretaría de Transporte que a las 9:30 de la noche terminan los trenes en Constitución y a las 10:30 los que van a mi casa a Bursaco. Yo tengo la SUBE, no como dicen algunos periodistas que viajo, que soy millonario. Y no voy a poder viajar a mi casa. Es decir, que el acuerdo hubiera sido muy importante más temprano, porque mucha gente no va a poder volver y se va a tener que dormir en la estación de Constitución. Y entonces le decimos que esos gestos
tienen que ser respondidos socialmente, no con represión. Acá se ha derrotado la represión por parte de los compañeros porque no aceptamos que nos repriman y además nos maten de hambre. Queremos una respuesta, esperemos que el gobierno haya escuchado esta vez. Perfecto, levantan el corte entonces. Sí, levantan. Perfecto, bueno, confirmado entonces, Guillermo, todo el equipo, están levantando el corte sobre la avenida 9 de julio, se restablece el diálogo con el gobierno nacional para el día martes. Varios referentes de organizaciones sociales se van a reunir el día martes con funcionarios del área del Ministerio de Desarrollo Social y fíjate vos cómo ya los militantes comienzan a dispersarse de modo pacífico. Se levanta entonces el corte sobre la avenida 9 de julio en el marco de esta protesta que duró 5 horas, Guillermo, en el reclamo de lo que es la emergencia alimentaria. Se restablece el diálogo con el gobierno, el día martes se reúnen entonces, repito, organizaciones sociales con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto, Cristian, y nosotros restablecemos aquí el tema del Congreso, estaba con Pitrola, yo decía, todas medidas que la gente por lo menos quiere que se discutan y que tiene que ver con aflojar un poco el bolsillo, ¿no? Y hoy hubo mayoría opositora, pero ¿qué pasa? El oficialismo no habilita las comisiones y si la ley no tiene dictamen de comisión, necesita 2/3. Bueno, están trabando todo funcionamiento del Congreso. Lipovetsky, ¿por qué pasa esto? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, la verdad que el Congreso empezó las sesiones ordinarias hace muy poco tiempo, 1 de marzo, y a partir de ahí hay un montón de proyectos que se han ido presentando y el lugar lógico para tratar esos proyectos son las comisiones, porque en definitiva hoy la oposición planteó una sesión especial que es diferente a una sesión ordinaria, es una sesión que la piden por lo menos 20 diputados y que con un temario predeterminado, que es lo que piden los diputados que pidieron la sesión especial. En el temario incluyeron una cantidad enorme de proyectos, que muchos con una afectación presupuestaria que necesitan de alguna manera un análisis que corresponde, sobre todo para que sea una ley después cumplible, porque uno puede sacar la ley que quiera, pero si después no es cumplible, pues no tiene un respaldo presupuestario, después no se puede implementar. Daniel, desde perdón, ahí es no dan una imagen, todos en realidad lamentable, porque es un juego. Ustedes hacían lo que hace la oposición hasta hace 4 años. Trababan o se presentaban o iban contra los proyectos del kirchnerismo y era muy difícil hacer pie porque era un Congreso casi que trabajaba a puertas cerradas. Ahora está más dividido, pero no es irrespetuoso, digo, porque escuchamos todo este show de gritos y todo este escándalo y Graciela Camaño plantea un problema que a nosotros realmente nos preocupa, porque el ajuste lo hacemos los privados. Y ustedes no. Roberto Kachanowski le hizo conocer al senador Solana que tiene 35 asesores. Y ustedes siguen con la dinámica de un Congreso que la verdad aporta muy poco. Yo he hablado con Agustín Rossi, tiene que ser de puertas abiertas, tiene que ser de ideas, tiene que ser de consenso, tiene que ser de cosas con los pies en la tierra. Lo que hace la oposición lo hacía Cambiemos. La verdad es una imagen paupérrima, porque es una bola de plata en un momento donde estamos con el ajuste en chiquitaje y ustedes siguen con un juego, me parece muy alejado de la gente. A ver, está el diputado. Muy alejado. Me gustaría contestar. Dale, contestá porque lo tengo al diputado Agustín Rossi. Sí. No, mira, yo creo que, digamos, no se puede generalizar. La verdad que yo creo que no todos nos manejamos de la misma manera. Yo presido una comisión, que es una comisión de legislación general. Nosotros estamos en actividad permanente desde que, en este momento estamos haciendo sesiones informativas. Hicimos la semana pasada, la vamos a hacer esta semana. Además integro la Comisión Bicameral de Control del Servicio de Inteligencia, que hoy tuvo una reunión donde estuvo justamente arriba. Con los espías. Yo no veo cosas muy útiles. Me parece que en el momento tan dramático... El Contralor de los Servicios de Inteligencia es parte del rol del Congreso, está en la ley que así sea. Y me parece que no podemos igualar a todos en el mismo marco. No, yo no digo que son todos vagos, pero Camaño plantea algo que es verdad. Ustedes están en otro mundo. Lo que plantea Camaño se tendrá que hacer cargo ella si ella considera que no responde. Bueno. Yo no coincido con ella en ese marco. Habrá que analizar cada caso particular. Ahora, me parece que además también tengamos en cuenta que Camaño y muchos de los que hoy hablaron fueron parte del oficialismo que el Congreso del gobierno anterior, donde ni siquiera había debates, donde no podían ni sesionar, no se podía ni hablar en las sesiones. Hoy como que quedó la sensación de que no se discutió un tema muy importante que tiene que ver con algo que está matando a los argentinos, que tiene que ver con la economía, ¿no? Con la suba de tarifas. Yo quiero preguntarle al diputado Rossi, ahora ahí voy. Diputado Rossi, ¿cómo le va? Agustín está ahí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo está usted? A ver, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué no se asume, no digo todos, pero algunos diputados no asumen la responsabilidad de por lo menos hablar del tema en el Congreso Nacional? Discutirlo, debatirlo. Bueno, la realidad es que nosotros venimos de un mes de febrero en donde el presidente podía haber convocado sesiones extraordinarias, no lo hizo, apeló a los decretos de necesidad y urgencia
y el Congreso permaneció cerrado. Venimos de un mes de marzo en donde el único momento en donde tuvimos sesión fue una sesión especialísima, digamos, ¿no? Que es la Asamblea Legislativa en donde el presidente concurre el 1 de marzo. Y estábamos en este mes de abril casi sin posibilidad de sesionar y de hacer sesiones ordinarias. ¿Cuándo uno pide una sesión especial? Uno pide una sesión especial cuando no hay sesiones ordinarias, cuando las comisiones que tienen que tratar los temas que a uno les interesa o que a una gran parte no le interesa no se reúnen. Y lo que logró hoy la oposición es que esa sesión especial tuviese quórum, que en la mayoría de las votaciones, casi en la totalidad de las votaciones, hubo un triunfo en la votación de los bloques opositores que votaron en forma conjunta, que el oficialismo, que eso demuestra que hay una voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados de tratar determinados temas y que no los podemos tratar porque hay un impedimento reglamentario que dice que si esos temas que queremos tratar con una voluntad mayoritaria no tienen despacho de comisión, no se necesitan para tratarlos directamente en el recinto con los 2/3 de los votos. Agustín. Y eso no podemos llegar porque las comisiones a veces no se reúnen, porque el oficialismo en general tiene mayoría en la totalidad de las comisiones y nos resulta muy difícil obtener los despachos de comisión para que se trate en el Congreso de la Nación. Quiero hablar de eso, de los temas. Hay uno que me parecía muy importante, que era una propuesta de que las tarifas no aumentaran más allá de lo que aumentan los salarios. ¿Existe en el contexto que estamos viviendo hoy, en esta economía de números tan ajustados, de que esto pueda ocurrir en la Argentina? Y en tal caso, ¿cómo se haría? Pero es necesario que ocurra. Ya nosotros lo planteamos el año pasado. El año pasado votamos un proyecto similar que decía que teníamos que dejar atrás la política de tarifazos y tener una política de tarifas razonable, de tarifas responsable, que además existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que indica que vayan en ese sentido las tarifas. Construimos la mayoría. Se aprobó que la media sanción en diputados, se aprobó en el Senado y el presidente de la Nación al otro día que se había aprobado en el Senado la vetó y ahí quedó firme el veto. Es cierto que está dentro de las facultades del presidente poder vetar una ley, pero claramente que es posible, claramente que se puede, claramente que es necesario. Las tarifas no es que sean caras, son impagables para una gran parte de la población. Además, el cuadro tarifario no solamente impacta en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, en el bolsillo de los argentinos, sino que impacta en la construcción del índice inflacionario, y que es, junto con la recesión, los dos problemas graves que tiene la economía argentina. Entonces, lo cierto es que desde que asumió el gobierno del presidente Macri, las tarifas aumentaron alevosamente, 2000%, arriba del 2000%, del 1000%, y eso no se ha visto traducido en una cantidad de obras de infraestructura como uno hubiese pensado un aumento tarifario de tal manera. Agustín, entonces, la realidad es que hay que ponerle un límite a esto, y esto es lo que plantea claramente la oposición en el día de hoy. Bueno, vuelvo a decir, tuvimos mayoría, no llegamos a los 2/3, que es el impedimento reglamentario. Trataremos que a partir de esta sesión el Congreso, el oficialismo convoque a las comisiones respectivas, dar el debate en la comisión y tratar de obtener los despachos correspondientes y después llevarlo de vuelta al recinto. Eximir a los jubilados del pago de ganancias, ¿también era otra de las iniciativas que se podría haber tratado? Bueno, ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo alrededor de este tema, ¿no? Ese fallo contempla, dice más o menos lo siguiente, digamos, ¿no? Le encomienda al Congreso de la Nación que el Congreso de la Nación construya una escala especial de impuesto de la ganancia para las jubilaciones y que hasta que el Congreso
construya esa escala, se eximan a la totalidad de las jubilaciones de pago de ganancia. Entonces nosotros queríamos empezar a responder positivamente a ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque si no, el fallo de la Corte Suprema de Justicia benefició solamente, como saben ustedes, por la jurisprudencia argentina o por el sistema judicial argentino, mejor dicho, beneficia solamente a la jubilada que hizo el reclamo y que llegó con su reclamo hasta la Corte, digamos, ¿no? Entonces lo que pretendíamos era que esto también empiece a ser analizado y que el oficialismo sabe que tiene que dar una respuesta en este sentido, porque ya hay un fallo de la Corte y que ese fallo de la Corte indica, siente una jurisprudencia y que va en un determinado sentido. Entonces me parece que acá, si el oficialismo tiene voluntad, puede construir un escenario de consensos para poder avanzar en un sentido como el que acabo de decir. Lo saco del tema del Congreso para preguntarle, a ver, el presidente Macri enfatiza casi a diario que este es el camino y que no hay otro por el que hay que seguir, sobre el que se están construyendo los cimientos para tener una economía mejor. ¿Esto que dice el presidente consolida la posibilidad de Cristina Kirchner candidata? Lo que dice el presidente no es cierto, no es el único camino el que ofrece el presidente. Yo lo he escuchado al presidente le gusta decir es por acá, sabemos que es por acá. La verdad es que no creo que sea así, creo que hay otras posibilidades de modelos económicos y de políticas económicas que se pueden llevar adelante, que a mi criterio tienen que ver con una mirada más fuerte sobre el mercado interno, sobre todas las cosas. El 75% del PBI del país se explica por el movimiento del mercado interno, y eso tiene que ver con la recomposición de los ingresos de los argentinos, y me parece que ahí no hay una mirada firme y una mirada puesta por parte del gobierno. Si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata es una decisión de ella. Yo no la conozco. Sí, soy de los que desea y auspicia un frente opositor lo más amplio posible. Creo claramente en la unidad de los sectores de la oposición. Creo que además, si la oposición va unida, coloca la posibilidad de poder ganar en primera vuelta. Y si hay diferencia entre los sectores de la oposición, que se diriman respetuosamente utilizando el mecanismo de las PASO. Bueno, diputado Rossi, gracias por este contacto. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau. Mariel Fitzpatrick, bienvenida. Bueno, ¿cómo estás viendo todo este escenario, lo que se está hablando? Buenas lo que dijo noches. Rossi? Buenas noches. No, quería trasladarle un poco reflexionando a partir lo del Congreso, lo que pasó en el Congreso hoy. ¿Qué piensa el diputado Lipovetsky, el oficialismo, el gobierno, que apuesta a ganar, ya lo dejaron claro, pero también apostando a esta polarización con Cristina Kirchner? Ahora, esta polarización, que quizás le reditúa en términos electorales, también va a generar que el kirchnerismo y las facciones más duras de la oposición pongan más legisladores en las bancas. ¿Cómo van a hacer si no pueden destrabar proyectos? Por ejemplo, el tema de barras sigue debatiéndose en comisión después que había sido el de aumentar las penas para las barras bravas. Sí. ¿Cómo piensan hacer contra un Congreso que hoy muestra que no funciona por intereses políticos, pero claramente no se pueden poner de acuerdo? Bueno, el camino es el diálogo, la búsqueda de consensos. Independientemente de quién gane la elección, yo creo que va a ser el presidente Macri. Pero independientemente de eso, ninguna fuerza política, sea cual sea el resultado, va a tener mayoría en el Congreso. Eso está claro por cómo se da. Y por lo tanto, desde ahí, cualquier fuerza va a tener que trabajar en la búsqueda de consenso. Me parece que el camino que hicimos, sobre todo en los primeros 2 años de gobierno, el 2016 y el 2017, donde pudimos construir un camino de búsqueda de consensos, creo que fue muy interesante. Me parece que hay que retomarlo, sobre todo para lo que viene. Bueno, a ver, perdón, le quiero preguntar a Tomolini, Matías, ¿cómo te va? Todo pasa hoy por la discusión de la economía. ¿Pensás que es así? ¿Es la preocupación de la gente y quiere que en el Congreso también se debata? Todas las encuestas dan cuenta justamente de que los temas económicos son la principal preocupación, y eso tiene que ver centralmente con que cada vez te sobra más mes al final del sueldo. Y es muy difícil poder enfrentar lo que cotidianamente tiene que ver con, no sé, el pollo 80% en un año, la carne 70% en un año, han subido. Con lo cual, independientemente de los armados, las discusiones superestructurales, a quien se le complica llegar a fin de mes, cuando el hambre empieza a ser un tema cotidiano en la mesa de los argentinos, no hay otro tema para discutir más relevante que la imposibilidad de hacer frente a las cuentas de todos los meses. Micheli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. No, simplemente quería decir que es cierto, el Congreso ya trató
En su momento cuando hacíamos las marchas de antorcha, no las de este año, pues venimos varios años haciendo marchas de antorcha contra los tarifazos, creo que fue el año pasado, y el Congreso trató el tema de parar y retrotraer las tarifas a diciembre del 2017. No sé, creo que lo explicaba Néstor, o bueno, no recuerdo. Sí. Que el presidente después vetó la ley. Entonces, cada vez que se trata o se intenta tratar en el Congreso de la Nación, pues si no después metemos todo en la misma bolsa y decir, bueno, son todos, no quieren trabajar. Bueno, en realidad el oficialismo no quiere cumplir con los pasos necesarios para que los temas que tienen que resolverse para cortar el mes y que le alcance el sueldo a los trabajadores, la jubilación de los jubilados, que está lejísimo de eso, cada vez más lejos, no hay ninguna posibilidad porque el Fondo Monetario impone un criterio al gobierno en la economía que está basado en la especulación financiera y por lo tanto, bueno, ¿cómo se puede construir una Argentina en base a, como decía de Mendiburi, con un cementerio de empresas, con una cantidad de trabajadores en la calle? A mí lo único que en general con todo esto me hace un poco de ruido, la verdad, es, yo estoy de acuerdo que hoy es imposible llegar a fin de mes, estoy de acuerdo que lo de las tarifas estuvo mal planteado de la manera que se planteó. Ahora lo que me llama mucho la atención es la irresponsabilidad tanto de la oposición como del oficialismo. Porque la misma oposición hoy que plantea tratar el tema de ganancias es la que en su momento no aceptó el 82% para los jubilados. De hecho lo vetó en su momento Cristina también. O sea, que cobró ganancias toda la gestión sin cuestionárselo, que pateó los juicios de los jubilados. O sea, ¿dónde está la política de Estado? Que no lo resolvemos, no, entonces. lo que digo es que ¿dónde está la política de Estado? Plantean lo mismo siempre con tal de salir de la discusión. Que plantean lo que les conviene si cuando se hizo son mal antes, no se vuelve a oposición. repetir. No, pero es funcional que este se hizo gobierno. mal. ¿Por qué se hizo mal, no lo discutimos ahora. ¿Por qué se hacía entre comillas, ¿por qué se hizo mal antes? Porque se dan cuenta que las cuentas no les daban. Vasco, ¿vos te sentís representado por lo que pasó hoy? ¿Eso funcional al gobierno? Lo que dijo Graciela Camaño. Porque, a ver, corriendo la discusión. vamos al problema de fondo. El gobierno ha decidido cerrar el Congreso. Esta decisión y a ver, lo dijo bien Lipovetsky, los 2 primeros años, el primero, Daniel, funcionamos bien y sacamos 104 leyes. Ya en el año 2017, el gobierno no convocó una sola sesión ordinaria más. 2017. ¿Qué quiere decir? Solamente vamos a tratar lo que el gobierno quiere. 2018, tuvimos el año de menor actividad parlamentaria de los últimos 50 años. Y este año directamente lo cierra. Entonces, lo que nosotros planteamos hoy es, primero, convoquen a las comisiones para que pueda haber dictamen y haya una sesión ordinaria. ¿Por qué no cierran el año que hay elecciones y directamente no cobran las dietas si no funciona el Congreso? Perdón, con todo respeto, yo soy democrático. Con todo respeto te pero lo la digo, verdad que es ¿por un qué no papelón. adelantan las elecciones? No podés plantear a todo lo mismo, porque te acaba de decir Vasco, que hay diputados que estamos en las comisiones, Vasco, yo te hoy creo. estuvimos en la banca. Pero Vasco, ya saben que no va a salir una sola ley este año. Ensayamos el programa y no salimos al aire. Ustedes tienen que trabajar desde un lugar que le modifiquen la vida a la gente. Yo hoy coincido con Graciela y Flor dice algo que es cierto y yo lo planteé. Es el jueguito permanente. Mañana Cambiemos pasa a ser oposición y va a querer el 82% móvil, va a querer que no haya ganancias. El resumen es, no estamos pensando en la gente, sino en la mezquindad política. En la estupidez. En cómo le metemos la traba al que está un día en la oposición y otro día... Hay un problema, y además tenemos elecciones cada 2 años, entonces el Congreso funciona uno y otro no. Un año funciona y otro no. Habiendo elecciones cada 2 años, el Congreso es real que durante la gestión de Macri el Congreso funciona 2 años. Más allá de que sea muy mezquino, la responsabilidad siempre la tiene quien gobierna. Siempre la tiene quien gobierna, no la oposición. Si antes el actual gobierno era oposición, yo no le iba a reclamar al actual... O sea, vos decís, sentate y por lo menos debatí. Sí, yo siempre le voy a reclamar al que gobierna porque es el que tiene la mayor responsabilidad. El juego de la oposición lo entiendo. Lo entiendo ahora como lo entendía antes cuando Cambiemos, o los integrantes de la Alianza Cambiemos eran oposición. Claro. Pero a ver, el diputado, ¿vos estuviste hoy gobierno? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con lo que decía recién Gustavo. Yo creo igual que el problema de fondo, coincido con el relato del Vasco acerca de los problemas de funcionamiento del Congreso, pero el problema de fondo no es el Congreso. El problema de fondo es la crisis económica y social que vive la Argentina. Bueno, que te lleva a debatir esto que es importante para la gente. Que te lleva a debatir mecanismos para bajar la inflación, indirectos, directos de alguna manera, que te lleva a debatir emergencia alimentaria en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que te lleva a debatir jubilaciones y tarifazos. ¿Alguien cree que la política tarifaria de este gobierno ha sido un éxito? No.
Nadie. No, de ¿Alguien cree que la política inflacionaria o para combatir la inflación de este gobierno ha sido un éxito? Nadie. ¿Alguien cree que la política... No, pero disculpa una cosa, yo creo que también el problema es el Congreso. ¿Alguien cree que la política de hambre disculpa cero una cosa. ha sido un éxito? Eso tenemos que debatir. El mensaje es, tenemos pon problemas. sangre y sudor y lágrimas para lo que se viene. Repito, es lo que se está diciendo todos los días. ¿Cuál fue el como le dije objetivo a Rossi. político del Guillermo gobierno? Pitrola. Una cosita, ¿cuál Sí. fue el objetivo político del gobierno? Evitar que Macri vuelva a vetar la ley de tarifas justas. Ese es el objetivo político, es un objetivo político partidario para no dar los dos electoral. tercios, eso es lo que Ahora, quería decir. Quiero hacer sobre este debate una reflexión más de fondo todavía. Porque cuando el Congreso funcionó y salieron 104 leyes, como dijo de Mendiguren, son las leyes, el pacto con los fondos buitres, la ampliación de ganancia a todos los trabajadores, liquidar la ley de RT, son las leyes que nos llevaron a esta crisis. Porque si no, no estamos entendiendo nada. Que el Congreso funcione, pero que funcione ¿para qué? A ver, ¿Con qué política? ¿Con eso qué es falso. política? Ahí se Político, perdón. Eso es falso. Se El 3% y a otro le toca el 40%. Pero aparte se votó el endeudamiento, se eso es votó lo que ha falso. llevado a la Eso no puedo Argentina opinar. a la quiebra. Pero, Perdón. ¿sabes lo que pasa? Hay una Permítame. irresponsabilidad supina en los legisladores. También votan, levantan la mano, porque todo el partido dice estatización de YPF, que me parece muy bien, pero sin pensar que detrás pueden venir Pero juicios de hablemos de miles de Carlos millones de Pellegrini. dólares. Pero habla de hoy. Bueno, hoy, Los lo que problemas son sea. hoy. Pero no, Pero volvés para atrás. Pero lo Hoy que te quiero tenemos decir es, problemas de hambre, ahora y problemas de siempre, jubilados, no votan problemas de de una algo crisis a No, lo que pasa es que el conciencia. problema No siempre se vota volver, conciencia. siempre volver a discutir lo anterior. No se vota conciencia. La responsabilidad de todo el Se Ejecutivo. presentó el oficialismo a discutir lo Desde que el está análisis pasando. político, Ahora ¿cómo echar la ve culpa la al Parlamento gente y no al Poder que no se Ejecutivo. trate? Sí. Pero fíjese el caso de Adolfo Rodríguez Sá. Pidió licencia para ir a hacer una campaña a gobernador con el hermano, esa payasada que se están peleando, con goce de sueldo. Dice que se va a trabajar y no va a estar en ninguna decisión con goce de sueldo. Es una vergüenza. Y porque necesita la plata. Gustavo. El día que en la Argentina haya un gobierno que se dedique realmente a gobernar para gobernar, sin importar, O sea, para los sin problemas de la importar gente, el sí. próximo periodo, sin pensar en el próximo periodo, ese día vamos a empezar a encontrar la solución. Si miramos la historia reciente, el kirchnerismo, que se convirtió en el gobierno más corrupto de la historia de la Argentina, lo hacía para recaudar plata, para tener para ganar la próxima elección, además para algún beneficio personal. El gobierno actual ha trabado todo desde el punto de vista de la política para llegar a esta polarización, pensando en la próxima elección y olvidándose de gobernar para realmente solucionar los problemas que acá todo el mundo coincide que están vigentes, y no piensa en eso. Lo único que piensa es en cómo ganar la próxima elección. Si el próximo gobierno, sea cual fuere, pensase solamente en gobernar para solucionar los problemas, es probable que la próxima elección la gane sin haber pensado en cómo ganar la próxima Para eso elección. no es necesario la ganaría una porque coalición más grande. solamente Le pregunto, lo votan ¿no? porque votó. Gane porque- uno u otro. porque ¿No es una gobernó bien. coalición más grande? Yo creo que lo que es importante, hoy lo tratamos y lo dijo Graciela Camaño, el tema tarifas es absolutamente, hay alternativas donde se puede compatibilizar la necesidad de inversiones con la capacidad de repago. Lo que el presidente convocó a todos y culpó a todos, menos a las empresas, porque acá hay dos problemas, las inversiones que hay que hacer y después el flujo. ¿Qué pretende el gobierno? Que las inversiones que hay que hacer la paguen los usuarios, en vez de pagar la empresa que tiene el servicio. Porque si eso es, uno le da un contrato, ese contrato que tiene la empresa vale muchísimo, porque le estás dando un mercado cautivo, donde nadie puede competir con él en la luz, donde tiene un flujo asegurado, nadie deja de pagar la luz. Entonces esa empresa tiene que ir al sector financiero, financiarse él, y el flujo, que después es lo que todos los días tiene que pagar el usuario, es donde nosotros, que ahí lo Es como ajusten. pagar el peaje para que después se haga la autopista. Claro, primero pagame 5 años, después te hago la Mercedes. autopista. A mí me pasa que, no sé si a ustedes les da la misma sensación, no hablo de los legisladores, pero que el Congreso tiene un cartel de LED enorme que dice elecciones en octubre. Creo que es lo único que importa. No importa si se pasa hambre, no importa si nos matan por la inseguridad, no importa nada. Lo único que importa una vez que uno pasa la puerta del Congreso de la Nación, tanto la de senadores como la de diputados, son Esa las es tu elecciones. sensación. Es horrible ver lo que Porque vimos la hoy. sensación que esto es Deberían el Ejecutivo pagarles que no tanto a los convoca. diputados como a los senadores por objetivos, por proyectos presentados, como a cualquiera que está del otro lado que cobra un sueldo, ¿eh? Sí, claro. Que se le paga por objetivos, cuántos zapatos hizo, cómo, la cantidad de horas, laburen 8 horas diarias. Estas son la cantidad de asesores que se puede tener y no se tiene más de esos asesores.
Nadie hace nada. Bueno, por eso Camaño Sigue. dijo lo que dijo, ¿no? Sí, es que esa frase de Camaño para mí es como muy fuerte, como que no puede pasar desapercibida, porque está diciendo algo, o sea, ¿dónde quedan las instituciones en este país? O sea, por un lado el Congreso que no funciona, en este caso la responsabilidad es del oficialismo, pero ¿qué le queda a la credibilidad del Congreso como institución para la gente que está pasando, como describían ellos, el peor momento en los últimos años? Tenemos una justicia que también juega el jueguito de elección 2019, que está especulando también a ver quién gana para ver qué hace con cada caso. Entonces, ¿qué le queda a la gente, a los ciudadanos de a pie, cuando está tan devaluada la palabra pública, las instituciones? ¿Qué queda? Y el laburo en el Congreso, ¿no? A ver, Daniel, lo que decía Gustavo, es verdad, hay mucha gente que piensa hoy que hay una estrategia en polarizar y pensar nada más que en la elección y no en lo que está pasando en el día a día. De eso somos todos conscientes, ¿no? Yo no creo que es así. La verdad que yo insisto, hay un montón de proyectos que se han presentado. Recién lo escuchaba a Rossi hablando del pago de ganancias a los jubilados. La realidad es que ellos gobernaron 12 años y durante esos 12 años los jubilados le pagaron ganancias en los saberes jubilatorios. Por lo tanto, y no lo resolvieron. Y ahora son los adalides de esa defensa. Hay que hacerse cargo un poquito. Siempre a lo mismo lo que se hizo antes. No, pero pasa que no, hay que hacerse cargo. También es cierto. También es cierto. Llegará el momento en que alguien lo solucione el tema y no se pague más, se exima a los jubilados de ganancias. El fallo de la Corte es claro. Ahora, el fallo de la Corte hace 15 días que salió. Por ahí, Guillermo, pero para mí hay un tema, perdón, Daniel, hay un tema que... Tenemos tiempo digamos, en 15 días no podemos resolver lo que no resolvieron. Ahora, pero hay un tema que... resolver el impuesto a las ganancias. Macri perdón, déjame apuntar esto, porque esto involucra a todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, que hoy aquí hay muchos de ustedes. La ley de financiamiento de la política no salió ni va a salir. Y eso es responsabilidad de toda la dirigencia. ¿Por qué? Porque pone límites a cómo hacer campaña electoral en un año electoral. Le pone límites a los oficialismos, que siempre tienen ventaja, porque va el presidente a inaugurar una obra con los recursos del Estado y es un acto de campaña, y le pone límites a los opositores, que tienen que tener todos los aportes económicos en blanco. Te daría la posibilidad de ver quién es quién y quién puede y saber bien todos los números. La imposibilidad de que esa ley sea tratada, y seamos sinceros, si alguno de ustedes me puede decir a mí hoy que esa ley va a ser tratada este año, yo le doy un premio al que pueda cumplir con ello, porque estamos seguros todos de que no va a suceder, y ustedes son legisladores de la nación, y eso ustedes saben bien por qué es, porque no le conviene a ninguno. No, y no es ni a los que gobiernan, porque ni a ahí los que sí hay están en la una unión oposición. Débora, ¿Cómo, Vasco? hay interés corporativo. La política va a terminar resolviendo eso. La política va a terminar resolviendo la financiación de los partidos políticos y no va a legislar la emergencia alimentaria. Es verdad. O sea, no cambia el tema del financiamiento. Hay interés corporativo. El Congreso debate los temas de la corporación política y no debate los temas que tiene la gente en la calle. La realidad es que el Senado la mayoría la tiene la oposición, no la tiene la Lo que dice oficialismo. Débora, a los espacios políticos que tienen poca posibilidad de mostrar obras, de inaugurar, necesitamos la ley. Así que no es precisamente si no sales porque nosotros... No, el oficialismo claramente tampoco, no le conviene. Hay una demanda, Daniel, hay una demanda de transparencia, eso sí, en todos los temas, ¿no? A ver, hoy así Pitrola hablaba de las 104 leyes, una de las leyes que nosotros aprobamos en 104, que no son falsas, y sacamos muchas leyes importantes, como por ejemplo la emergencia social y también la ley de extinción de dominio, que después fue al Senado y es una de transparencia. La ley del arrepentido para causa de corrupción también tiene que ver con la transparencia. La ley de bienvenidas sean, digo. Por supuesto, no fueron como dijo Pitrola, todas en contra de la gente. Fueron muchas leyes que fueron muy importantes para la sociedad argentina. Y con respecto la a rebaja de impuestos que nos va a llevar a nosotros quiebra. Estamos impulsando. Ahora, en el Senado, está en el Senado la mayoría la tiene la oposición, no el oficialismo. Sí, Mariel, ¿qué me querés? No, que quería agregar en esto de la demanda de transparencia, que yo creo justamente a veces la clase política se protege entre sí. Quería mencionar, ayer se entregaron en el Congreso 160.000 firmas en diputados a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el Congreso saque una ley de ficha limpia, que en Brasil se sancionó en 2010 por una iniciativa popular que la gente, digamos, juntaron 1.600.000 firmas y forzaron que saliera esta ley, que fue la ley que paradójicamente se sancionó durante el mandato de Lula y fue la que le impidió a él acceder a ser candidato por tercera vez a la presidencia. Bueno, hay 5 proyectos, hubo dictamen en 2017, nunca se trató en el recinto. O sea, hay leyes que tienen que ver con la clase política, que la clase política parecería que no se mete. La de ficha limpia, digámosle a la gente, que es para que no puedan ser candidatos aquellos que tienen, hay discusión sobre en qué instancia, pero una condena, al menos por hechos de corrupción o hechos dolosos graves. ¿Y el oficialismo estaría dispuesto a sí, si los proyectos, la mayoría de los proyectos oficialistas
son del poner oficialismo. esto. La Y mayoría de la los proyectos, oposición, incluso creo y la que, oposición, si no por recuerdo, supuesto, es de voto la diputada electoral, Los Penatos. Un Está solo todo de acuerdo, candidato pero el nuestro proyecto que está en haya el tenido cajón y ahí no antecedentes. sale. Bueno, pero Todo muy lindo, pero... Todo de acuerdo. Esto es lo que dicen acá, otra cosa que En en una democracia seria, participativa, donde, por ejemplo, una de las cosas que se decía, el monopolio que hay en el tema de la energía, uno en la provincia de Buenos Aires tiene una sola empresa. Es la peor cara del capitalismo, porque si, bueno, no tenés para elegir, este te da un mal servicio, está colapsado el servicio energético en la provincia de Buenos Aires, o el de gas, porque no llega el gas a la familia, y el que llega es carísimo, entonces vos no podés elegir otra empresa. Entonces, estas cosas no se pueden tratar. Ahora sí se puede tratar lo que dice Mariel, que debería tratarse, pero es un paso más adelante, porque hay una necesidad primera, que es que la gente coma, porque vivimos en un país que, como bien decía el diputado, se producen alimentos para 400 millones de personas y hay, los pibes no tienen los nutrientes necesarios. No, Diego. Entonces, Pablo, lo que dice Pablo tiene razón. Ahora, hay una cuestión. ¿Cuántos gobiernos pasaron? ¿Cuántas administraciones pasaron para que esa realidad no se modifique? Ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la provincia del Chaco, ni en la provincia de la Nación. Cada vez viene peor. No modifican. Cada vez viene peor. Sigue siendo la siempre misma fue monopólica. dictadura, Y los monopolios siempre son malos. Pero siempre con la excusa de que el gobierno anterior no lo hizo y no lo entonces hace nadie. la herencia recibida. Es que es muy fácil, y de esa Pablo. manera. Es muy fácil, Pablo. Gobernaste 12 años, no hiciste nada y ahora querés hacer todo. Yo no gano nada. Yo hice paro también en el gobierno anterior. Y lo hago ahora porque creo que hace las cosas mal, viejo. Van 1.212 días de gobierno, no van ni 30 ni 50, 1.212, faltan 249 para que digamos lo peor ya pasó. Ahora, en 1.212 nunca se preocuparon por la gente y no hubo una sola medida real, concreta, de base, siempre en contra del laburante, siempre. Por medidas que van a decir que liberamos el cepo, ahora el cepo... Perdón, déjame terminar. Déjame terminar. Y todos. Por favor, hay que Florencia, déjame terminar. Toda la corporación política. Aprendé a no interrumpir. Aprendé a no interrumpir. Digo, van 1.212 y falta esto. Nunca se preocuparon, como nunca, y esta vez, como nunca tienen la posibilidad de hacerlo. Primero con la paliza que le dio Sergio Massa diciendo hay que hacer esto y esto, tienen servido en bandeja para tomarlo y decir, bueno, corrijamos el rumbo. No, profundizamos por donde nos equivocamos. Hoy se podía tratar emergencia tarifaria, alimentaria, violencia de género, regreso de la moratoria para jubilaciones, exención de ganancias a jubilados, ley de alquileres, y en esto, que no es cierto que el kirchnerismo no se preocupó por la gente, lo que eran los procrear y el acceso a la vivienda, le aviso a Lipovetsky, porque nadie del gobierno lo atiende, hay 120.000 familias estafadas con los créditos UBA, que piden, que han juntado firma, que son los temas a tratar, que prometió el gobierno, que creyeron en el gobierno porque prometieron una inflación del 10% y hoy es del 50% y las cuotas se triplicaron desde que sacaron en varios años hacia atrás y hoy no se pueden pagar y están perdiendo las viviendas y nadie los atiende, nadie le da una solución. Le vendieron la trampa y nadie le da una solución. Esto es lo que está pasando en Argentina, hay que debatir. No lo que pasó antes, ni en 20 años, en el peronismo en el 70. Hay algo de que tenemos en la Argentina de siempre, hablamos, bueno, pero háganse cargo, y si háganse cargo llegamos hasta a Irigoyen. No, pasa que, a ver, por ejemplo, Diego habla de la ley de alquileres. Hace 30 años que no hay ley de alquileres en la Argentina. Otra vez. No, esta es una realidad. Entonces vos decís, la ley de alquileres. Hace Igual los 30 créditos años UBA que no es los de ley de inquilinos- alquileres, es de compra de No, viviendas. hablaste de ley de alquileres y ahí metiste Pero lo ¿qué de hicieron en UBA. 4 años, Son Daniel? dos Toda cosas la distintas. agenda que déjenlo tratamos terminar. en el Ahora, Congreso es falso que no hicimos nada. es por iniciativa de ustedes. Antes las instituciones No me familiares respondas con antes, respondeme con lo que hacen ahora. Ampliamos las No instituciones me respondas con lo que familiares no se hizo antes. No, te estoy diciendo lo que hicimos Te puedo ahora. decir 1000 cosas que se hicieron. Ustedes a los monotributistas no pagaban, no cobraban asignación Hacían paro familiar. por Nosotros ganancia sí. antes, ahora Nosotros no lo hicimos. sacaron. Ustedes lo Daniel, hicieron. duplicaron Entonces, casi la la realidad cantidad de es trabajadores que pagan. la realidad es esta. Daniel, hace 3 años y medio que en el Congreso las iniciativas las conduce el oficialismo. Y si no, las leyes más difíciles, buitres, no sé, presupuesto, reforma previsional, aprobadas. Emergencia social Aprobada. también. Emergencia social, Daniel, bueno, tuvimos que digamos tener el apoyo de la Digamos todo, CGT, Leo. de la Iglesia Católica, movilizar un Digamos montón todo, de veces Leo. a la puerta del Tenés Congreso, a la atrás Casa un Rosada y piquete amenazar de con la hacer Digamos cortes en todo. todos lados. Pero Para que ustedes se sienten. Es más, No, pedimos una el sesión proyecto lo extraordinaria presentamos junto con el nosotros. Frente Renovador y el Frente para la Victoria, pidiendo 3 temas, y a partir de eso el presidente tomó la decisión, después de que nosotros amenazamos con hacer una sesión extraordinaria convocada por la oposición, de incorporarlo al tema ¿Qué pasa? de ¿Te pasa? cómo se aprende Porque la no iniciativa. quiero sacar a Tom Molina. Hubo una sola iniciativa que ustedes no lograron ellos hablan, sancionar. yo veo las caras y lo veo a Tom Molina diciendo, y no sé si es tan así. No, yo me quedo un poco con los argumentos de Daniel y lo que creo que
vamos a coincidir todos que la mensura de éxito, de derrota de un gobierno, de fracaso, tienen que ver con que quien nos está mirando vive mejor o peor que antes. No existe, háganse cargo, ustedes votaron, gobernaron, gobernaremos. Yo les pregunto, ¿ustedes viven mejor que antes o no? No. ¿Que cuándo? Y si recibiste ¿Que antes que cuándo? hace 3 Nadie, años, que pero 2015, dejame Pablo, terminar el te argumento. traído. No, pero perdón. ¿Que antes cuándo? 1943. Digo, Vos sos un tipo- había vos que sos un hacer... tipo- vos sos un tipo honesto, Tombo. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que si caes en el Más pensamiento o de Daddy menos. Brieva, ahora tiene no que ver, que importa- Daddy Brieva no es perdón, honesto? momentito, ahora no importa la ética, sino solamente llegar a fin de mes. Me parece que importa llegar a fin de mes y la ética, porque si no Claro. estamos avalando la corrupción. Pero y los perdóname. que somos honestos no tenemos que avalar la corrupción, porque no alcanza Dejá que la eso, corrupción, pero escúchame, vos tenés claro que yo kirchnerista no soy. No, y que sos un tipo honesto. Pero por eso, eso no, justamente porque soy un tipo honesto, dejo que la ética no me la defina vos. ¿Está bien? No, yo no En te todo estoy caso, definiendo, pero hay por una eso, sola ética, pero Tombo. por eso, Pablo. Estoy a favor o estoy en pero contra, por eso, no hay dos. Dejá que la justicia en todo caso falle No, en bueno. los casos que tienen un montón de gente Bueno, presa y es un problema seguro. de la justicia. No, Ahora, pero parece que la avalás. mensura de un gobierno, y ahora lo que mejor podés hacer es mirar los datos. Recibieron una situación mala y la dejan convirtieron peor. en una mucho Seguro. peor. Bueno, pero Y ¿sabes la a qué aspiro? pregunta es, A que si te venga vas alguien a para seguir adelante enojando- y no me venga con corrupción a solucionar lo que no hizo. Pero es que ese es un argumento, está bien, ¿Cuál? pero yo no estoy acá para hacer catarsis. Vos No, me pero invitas viste- al programa para que te dé un punto de vista desde la Te veía política tan ético y y ahora desde la te veo como, economía. bueno, Está qué bien, sé yo. pero si vos Por ahí querés... cambiaste. Está bien, pero escúchame. Vos querés discutir los problemas del país como si fuera una charla de café No, de argumentos no. de colegios Yo secundarios. quiero trazar una Bueno, bisagra, entonces, crecer y no yo ir te al pregunto, pasado. Entonces, No ir al pero, pasado, de vuelta, ¿viste? vos vivís, Mirá el Paulo, futuro. Bueno, pero justamente, para mirar el futuro, la pregunta es si el conjunto de soluciones que nos planteó este Poder Ejecutivo es superador del que ya era malo que nos habían planteado antes. Para Exacto. vos es superador. A ver, No, Matías, no es superador, entonces- perdón. Es un fracaso entonces, lo anterior y lo actual. Quiero Doble. intentar terminar el argumento Doble. por el cual me de había acá dado la surge palabra. algo. Se puede escindir, disgregar el tema de la corrupción a la realidad de hoy o siempre... No, es que no hay una potestad de la corrupción. O digo, de la supuesta corrupción, porque lo tiene que probar No, la justicia. claro, acá lo que hay es cómo se ordenan los intereses. Vos tenés un conjunto de temas para tratar. Cuando haces política, lo que haces es ordenar prioridades de gobierno. Y lo cierto es que en los últimos... Políticas de Bueno, Estado, no se hace política pública, trabajando, política... el que no va 3 trabajando años que no deberían medio- definirse, no, que deben definir no se hace- todos, pero- kirchnerismo, pero- macrismo, todo pero- por pero 20 no años. se hace- está bien. Ese es el Ahora, tema, esa es la clave. Pero las Guillermo, prioridades sí. se pueden medir. Y la pregunta es, en los últimos 3 años y medio de gobierno, ¿vos sabés cuánto valen las empresas argentinas? 17% menos en dólares. ¿Sabés cuáles son las que valen más? Las de energía y las de peaje. Ahí están las prioridades. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no existe? ¿Quiénes son los dueños? Ah, no están así. ¿Quiénes son los dueños? Mira la Se bolsa. transparencian las tarifas. ¿Quiénes Yo son te los aseguro dueños? que No, no hay Mercado Libre, transparencia en las tarifas. Cuando vos ves quiénes son las empresas beneficiadas, donde en la bolsa son las únicas que duplicaron su valor en dólares, Que no son hay las- a ver, que no hay transparencia, ¿qué significa? que las tarifas fueron dirigidas a los amigos del poder. Les dieron el famoso seguro de cambio. A nadie en la economía argentina que debía dólares Explicarle a la tuvo gente que hacer cargo. ¿Qué es el seguro de cambio? Seguro de cambio es que yo te garantizo que si hay devaluación, Sí. a vos no te devuelve la afecta porque yo diferencia te a la voy a dar tengo la habilitada tarifa. siempre. A los únicos Lo que que no le tuvieron dieron lo de la seguro uva. de cambio después de la devaluación fueron a las ¿Qué dijiste, esas Claudio? empresas de servicio. No, Lo que no un estuvieron. poco lo que decía el Vasco es lo que no tuvieron la gente que sacó los créditos UBA respecto a la inflación. Nadie en por la ejemplo. economía. Y estamos de acuerdo. Ahora, uno de los beneficios que trae la alternancia en el poder, algo que conocemos muy poco en la Argentina, es que a todas las fuerzas políticas de alguna manera les toca, en un lapso determinado de tiempo, ser gobierno Sí. y ser oposición. Claro. Lo cual haría supuestamente una mejora en la racionalización de las propuestas. Decir, bueno, mira, hoy yo te puedo tirar con todo, pero mañana me toca a mí o ayer me pasó Claro. a mí. Claro. Yo no acepté esto, ahora yo soy oposición, la verdad. Voté un presupuesto hace 4 minutos y hoy había 90 A eso proyectos tenemos de que cualquier ir. cosa. Lo que pasa, Claudio, y digo, Si sos- todos, ¿no? para eso- Una cosa es la alternancia en el poder, repito, con 10 políticas de Estado a lo largo de 20 años vos podás girar un poquito más, 20 grados a la derecha, 20 grados a la izquierda, y Esa es otra la es clave. cambio el rumbo 180 grados. Por eso Ese es el Guillermo, tema, sí. Guillermo, Ahí voy. lo que digo es política energética, eso es lo que no se discutió. Es muy difícil esto, porque lo que hay que hacer realmente, que es reducir el Estado y con eso reducir impuestos, es durísimo. Nunca lo quiere hacer nadie. Emiten, piden al exterior y después nunca ¿Vos estás diciendo que esto que está haciendo el macrismo había que hacerlo? Este es el camino al cementerio. Sí, porque ratifica este A camino, ver. porque esto es el camino al Sí, cementerio. está Lo que hay que hacer es El reducir el problema Estado. es que Respecto al claramente Estado. el gobierno actual recibió una pesada herencia.
Pero en vez de haber convocado a todas las fuerzas en ese momento, ahora es tarde, y haberle dicho, muchachos, tenemos un serio problema con tarifas. Que es el 11 de diciembre de 2015. Claro, ¿cómo lo resolvemos? Para que después no haya las críticas o las sospechas que realmente muchos tienen respecto a la política tarifaria. Muchachos, tenemos un serio problema con el tema social, pero juntar a las fuerzas no lo hizo y ahora no lo va a poder hacer. El punto es que en algún momento el problema, el que venga, va a tener el mismo problema previsional, social, de tarifas, de bajos salarios y va a tener que juntarse con otros. Daniel, ¿usted siente que hay una demanda de la gente también de que se amplíe el espectro, de llamar a otras fuerzas, que es algo que también se critica? Yo coincido con Liliana en que no coincido en que no se puede hacer. Yo creo que tenemos una nueva oportunidad para hacerlo, coincido que hay que hacerlo, me parece que también coincido con el Vasco cuando hablamos de políticas de largo plazo. Para hacer que si gana Macri, llamar a Yo creo que tenemos que pensar en justamente convocar a todos los sectores. Bueno, digamos, este es un año electoral, por lo tanto esto se va a confundir todo con la campaña electoral, pero me parece que para la nueva etapa que viene, que espero que, insisto, yo creo que va a ser el presidente Macri, pero la elección lo que determina eso. debe aprovechar esta situación tan difícil de Argentina para tratar de acordar políticas de largo plazo en determinados temas, uno en la energía, otro en el sector industrial. Pero Lipovetsky, déjame terminar, Néstor, déjame terminar. Sector productivo y también qué hacemos para resolver problemas como el servicio público. Pero hay una responsabilidad en esta campaña alimentario también, ¿no? Porque yo decía ayer, hay que hacer una Moncloa de hambre cero. A ver, somos un país, que no suene más una utopía. Un país desigual que tiene un tercio de la población bajo la línea de pobreza hace 10 años. Es un tema que tenemos que sentarnos en un momento para resolver. El tema es que el diálogo social es un tema fundamental para poder resolver las cosas. Claro. Ustedes se han negado sistemáticamente a plantearlo y a convocarlo, porque llaman al diálogo a 2 o 3 dirigentes por acá, 2 o 3 por allá, nunca se ha institucionalizado. Van a la OIT, a Naciones Unidas y dicen, sí, como el segundo punto del tema en el mundo es para resolver el conflicto, el diálogo social, van y lo aprueban, lo firman todos los ministros. Ahora después vienen acá. Ahora resulta que porque es un año electoral, entonces no hay diálogo social. Ahora, hoy hubo más de 100.000 personas en la calle, en la capital federal, y cientos de miles en todo el país movilizados, que vamos camino a un paro nacional. Ustedes se están enterando. Vamos camino a un paro nacional porque no tenemos con quién hablar. Porque no solo el Congreso tiene problemas para aprobar cosas que estén relacionadas con beneficiar o alivianar la carga que tiene el pueblo argentino, que no da más. Los jubilados, los trabajadores. Acá de ver a los dirigentes que acaban de levantar el corte porque se van a reunir con los ministros. En Chaco hay 80% de los maestros están parando en este momento porque el gobierno de Pepo le ha ofrecido un aumento miserable que no les alcanza para cubrir. No empezaron las clases en esa provincia, no empezaron las clases. Escuchá lo que estoy diciendo. Y he hablado personalmente con el gobernador pidiéndole, por favor, ¿reconoces un buen acuerdo en la provincia de Buenos Aires? Sentido común de recibir a los maestros que están en huelga, a los sindicatos que están al frente, a la Secretaría entre ellas que está encabezando esa pelea junto con otros sindicatos, y no nos ha contestado. Deja llegar las cosas a última consecuencia. Y para después tener que sentarse, porque no puede la provincia de esa manera estar. ¿Cómo le va a ofrecer el salario básico de 8.900 pesos, un 29% de aumento sin cláusula de gatillo? A ver, el tema docente. ¿Reconoces un buen acuerdo en la provincia de Buenos Aires que nos sonaba como una contradicción, que Baradel fuera un paro después de haber acordado? No. Yo reconozco lo que los maestros han resuelto y los maestros vieron que ese acuerdo no satisfacía y muchos de ellos fueron al paro igual. A mí me parece que la deuda que hay con los trabajadores cada vez mayor. Decilo, Pablo, fue un buen acuerdo, Pablo. Fue un buen acuerdo. No. Fue un buen acuerdo. Si lo comparo con el de Chaco, sí, claro. La verdad que no fue un buen acuerdo y no tenemos los trabajadores un buen acuerdo para poder subsanar la crisis que estamos viviendo. La inflación de este año, igual no quieren. Algo que varios acá nombraron, no voy a decir quiénes, pero varios, sobre la herencia. La herencia ya fue. Es como que a los argentinos nos cansa un poco, pero no porque no pase. Hay herencia desde que este país arrancó. Ahora, la verdad es que lo único que escuchamos todo el tiempo es políticos, periodistas peleándose los unos a los otros, pero no hay un político mirando al ombligo diciendo una autocrítica y escuchando realmente cómo van a sacar este lío de la economía. Yo prefería escuchar las propuestas que tenían en el Congreso que no pasaron, escuchar por qué realmente no pasó esto y cómo nos van a sacar de esta crisis, porque la verdad es que todo bien con la herencia. Va a venir otro gobierno y va a decir, y la herencia que recibimos del otro, y así sucesivamente. Así es. Quiero tocar ese punto de la herencia y todo lo demás, y lo que tocaba Lipovetsky de una política de Estado. En materia energética, que ha sido gran debate esta noche,
y ha sido el debate de la especial, el problema tarifa energético. Acá se está aplicando la ley de hidrocarburos que se aprobó durante el kirchnerismo. ¿Con qué ley se está gobernando? Acá se está aplicando el programa Gas Plus, que le garantiza a la en boca de pozo el triple del precio internacional. Priorizando, eso empezó con el kirchnerismo. Hay un tema que es el alimentario, que ¿no te parece la prioridad del tema alimentario? Bueno, pero las tarifas tienen que ver con el tema alimentario. Y el tema alimentario tiene que ver con no cerrar fábricas, con los salarios y con el reclamo de los compañeros, por supuesto, que ya no pueden que haga comer. el gobierno Por supuesto. actual, es como dice Gustavo, a ver, lamentablemente quien tiene la culpa es quien está en el gobierno. Hoy por hoy, ¿qué hace el gobierno para paliar el tema alimentario, para paliar esa emergencia? Yo, la verdad que hoy había gente quejándose que no tenía leche en los comedores. Nosotros, hay gente que no puede comer absolutamente. Nosotros hicimos una propuesta hace 8 meses, marcha federal, las organizaciones sociales, ley de emergencia alimentaria. Diciembre se discute el presupuesto, volvimos a intentar y hoy fue una de las leyes que se intentó tratar en el conjunto de la oposición. Ley de emergencia alimentaria. Proponemos duplicar la plata que gasta el Estado en alimentos para abastecer a los comedores. ¿Sabes cuánto es? Se puede aplicar, porque muchas veces, viste, cuando sos oposición se te vuelve la paja. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? No está la guita. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Se puede aplicar? ¿Cuánto cuesta? Yo no entiendo por qué no pasa. 20.000 millones de pesos. ¿Sabes qué es 20.000? Pero déjame terminar de hablar. Es la mitad de los intereses que se paga del 20.000 millones de pesos. Pesos para duplicar. Para duplicar. Hoy se gastan 10.000 millones, 20.000 sería duplicarlo. Eso fue lo que el presidente por decreto le dio a las empresas eléctricas para compensar la devaluación. 5 empresas eléctricas cobraron 20.000 millones de pesos y no está esa plata para resolver la emergencia alimentaria. Además, esto es una cuestión de prioridades. Acá lo que estamos diciendo es que hay que buscar el déficit cero o el equilibrio. Todo lo que pagó la gente para actualizar las tarifas se fue en pagar los intereses de la deuda. Hubo cero Siempre ahorro. caemos ahí. Entonces, no, lo que no te funciona es el modelo económico. Porque acá hubo un populismo, que es el populismo financiero. Una transferencia de los trabajadores. Financiero. Por supuesto, si vos hoy le permitís a los bancos que tomen plata al 40 y el mismo Banco Central le paga el 60 o el 70, dame ese negocio. Eso es una estafa. Dame ese negocio paga el pueblo también. argentino. Le quiero preguntar a Daniel, porque vos estafa. acabas de decir que en un año electoral se puede confundir, pero que existe la posibilidad en el horizonte de que se pueda ampliar la posibilidad de sumar otras fuerzas. Respecto del plan económico, ¿se piensa en el gobierno, no digo dar un volantazo, pero por lo menos escuchar a otras voces que pueden aportar experiencia, que han pasado por muchos lugares, etcétera? Bueno, yo lo planteaba para el escenario del próximo gobierno. Me parece que en este escenario creo que el presidente Macri tomó decisiones que fueron duras. Él mismo las ha reconocido el año pasado para tratar de resolver problemas que la mayoría de los gobiernos tapaban agujeros, como él mismo lo ha dicho. Una es llegar a tratar de lograr el equilibrio fiscal y estamos en ese proceso de tratar de sentar las bases para lo que viene. Me parece que en ese proceso donde se tomaron decisiones duras como estas, las bases para lo que viene es pensar, además de mantener el equilibrio fiscal o tener superávit fiscal, pensar en cómo hacemos un plan de desarrollo productivo. Y ahí me parece que hay que sumar a todas las Bueno, parece vamos a ser escuchar a el Duhovne, Macri, ¿no? chicos, porque el ministro de Hacienda dijo que lo peor de la crisis ya pasó. Y lo escuchamos. Nicolás Duhovne parece haber estado leyendo el diario de Irigoyen. El ministro de Hacienda analizó la difícil situación económica que atraviesa el país y, desbordado de optimismo, tiró la frase del día. Estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. ¡Dilo tuyo! Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria. Mi gran compromiso es bajar la inflación. Bien, las medidas tremendas, diablo, hemos tomado, dijo recién. Yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. ¡Dilo tuyo! ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis? ¿Que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó.
Nos reímos por no llorar, ¿no? Sí, nos reímos porque la verdad en lo que es pronóstico se han equivocado Sí. y han hecho... ¿Esto fue admitido por quién? Por Marco Peña. Peña. Sí. Y es más, han hecho equivocar al presidente incluso con cosas muy obvias como, por ejemplo, decirle que la inflación había bajado al otro día al día siguiente subía, cuando el presidente... hay 5 personas que saben el día anterior la verdadera inflación, Sí. con lo cual es más imperdonable. Creo que realmente es un programa económico muy, muy malo. Coincido con lo que decía el Vasco, es un programa con un eje financiero muy importante. El Fondo Monetario tiene como meta eso, jamás el Fondo Monetario le interesa el crecimiento, los programas... ¿No era del otro fondo este? Que también veía el tema son social. más buenos porque ahora, fíjate que permitieron el aumento del 46% a los planes sociales. Sí, no. Pero recordemos que el Fondo Monetario es un gran banco gigante que lo único que le importa es que algún momento vos le pagues la plata. Y el gobierno está absolutamente convencido que es el único camino. Está cerrado en escuchar otras alternativas. Es muy gracioso, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, le está llevando otros economistas a Macri para que le den su parecer. Pero claro, los economistas que le lleva Dujovne a Macri piensan en la misma sintonía. Claro. Ahora, y entonces, en este sentido, el pronóstico no es muy bueno, porque la inflación no se está pudiendo controlar y algunos buenos datos hoy tuvimos. 2. No se está pudiendo controlar hacia adelante. 2. Sí. Aparentemente lo único que realmente estaría empezando a pasar es que se llegó al piso de la recesión. Empieza una incipiente recuperación. La gente lo va a sentir, no por el momento. Sí. Mariel. No, quizás me parece... esto mismo había dicho Dujovne, mira, fue a principios de julio cuando tuvo que ir al Congreso del año pasado, dijo lo peor ya pasó, cuando tuvo que ir a explicar el acuerdo con el fondo. Que no tenés obligación de decirlo, porque después quedas pegado. Lo dijo, digamos, el archivo, muy bien la gente de producción Sí. que también recopiló varias veces, distintos, Macri también que dijo lo peor ya pasó. A mí me parece que hay una crisis de confianza muy grande, porque ya lo dijeron antes y la situación se agravó. Digo, puntualmente esa frase de Dujovne la dijo en la Comisión de Seguimiento de la Deuda el año pasado cuando se tuvo que explicar las condiciones del acuerdo. Y él también en ese momento dijo, porque lo recuerdo, que el tema de la volatilidad y la suba del dólar tenía que ver con justamente un tema de confianza, que es algo que el gobierno no puede recuperar. De hecho, no se puede está recuperar. cayendo. A ver, lo que me lleva a preguntar a economistas, ¿cuándo va a pasar lo peor? Dificilísima pregunta. No, lo sé. Es bastante fácil cuando cambia el gobierno. 10 de diciembre, ya Cuando dije. cambia el gobierno. 249 Tiene 2 pasos días. la solución. La primera es que quien gobierna la economía te deje de mentir en la cara. Porque para poder hacer política económica y para poder hacer política, los demás te tienen que creer. Y si vos me decís que la crisis ya pasó y todos sentimos que no pasó, esta persona va a presentar un proyecto muy importante que se llama Presupuesto Nacional. Se supone que tiene que acertar alguna vez con lo que va a pasar. Y te está diciendo algo que supuestamente pasó, no acierta ni con lo que pasó, va a acertar con lo que va a pasar. Ahora, Matías. Entonces, discúlpame, Sí. me parece que hay una cuestión que sigue sin estar clara respecto de lo que viene. Y no es tan complicada. Argentina necesita ya mismo discutir cómo se reparten los costos de la crisis. Y eso es lo que no hace el gobierno, cuando obtura la discusión en el Congreso. Porque cuando no deja que se discutan el freno a los aumentos tarifarios, lo que hacen es no repartir los costos de la crisis, ¿Pero que cómo no sería? se pueden seguir... Bueno, básicamente diciendo no aumentan más las tarifas, bajan las tasas de interés de los bancos, como hizo bastante Ojalá. fácil. ¿Y el dólar? Bueno, Que no aumente más la nafta, que no aumente más los peajes, que no aumente más el transporte. No quiere decir, y esto la no Copa quiere América. decir ¿Cómo lo que esa financiamos? solución... No, pero ahí me diga que se puede tomar. Pablo, ¿Cómo lo recuperar financiamos? la hay varios obligatoria, puntos para qué sé contar. yo. Ojalá se pudiera Solucionar hacerlo un poco por de poder decreto. adquisitivo a los Claro, es jubilados. que El justamente... tema es, perdón, o sea, la Guillermo, intención es no es buenísima. por El tema es decreto. el cómo. Perdóname, no es por Es, decreto. ¿se Es entiende? por ley. La Claro. ley que vetó el presidente, que hoy no quisieron No, digo un tratar. decretazo en donde ya no aumenta más la Argentina por 3 años. No, justamente. Lo que estoy diciendo es Sí, los sueldos frenar los aumentos tarifarios es un proyecto de ley que el Parlamento Nacional votó en las 2 cámaras y que vetó el presidente de la ¿Cómo lo Argentina. financiás, Matías? ¿Cómo lo financiás? La pregunta es esa. ¿Tenés ¿cómo? fundamento para financiarlo? No, Pasa que tenés que creo llegar a que este escucharlo. gobierno tiene ¿Cómo un lo financiamos? Dejando de pagar en la algo- usura en algo financiera. coincido con Matías que este gobierno tiene un serísimo problema porque ya no puede generar expectativas. Entonces,
una economía que depende fundamentalmente de expectativas, más una economía donde hay una fragilidad absoluta, y hoy estamos pendientes del dólar, básicamente, porque si corre el dólar, corre la inflación, y corren las expectativas, se transforma en este nerviosismo que tenemos todos, porque esto ya la vimos, es la sensación de que tenemos Si no todos. corre el dólar, igual corre la inflación. Tiene un serísimo Permítame que le problema dé de una cosa que quiero expectativas, preguntarle a y que Pablo. no ¿Cómo lo ayuda, financiás? las declaraciones todos los de miles de Jorge. millones que te Pero, pregunto, al mismo Pablo, tiempo- Pablo, ¿por qué no te haces pero al mismo cargo tiempo creo de los que miles de es millones de algo dólares ingenuo. que puso el Fondo Monetario Internacional? Yo ¿Dónde quiero está? proponerte A financiar. ver, No, ¿a yo dónde todo están le pregunto los miles de cómo. Yo millones? que como periodista y como Pablo. ciudadano estoy harto de Sí, bueno, pero decir que explícame, no la solución. explícame dónde están. ¿Quién se llevó, vos que sos tan defensor contra la corrupción? Pablito, no me gusta Explícame, el fondo, Pablo, pero ¿quién si se no tuviera llevó el los fondo, miles de alguien lo tiene millones que de asistir. ¿De dólares? dónde sacamos la Si la guita? gente cada vez está más pobre Bueno, y los no pibes cada vez tuviéramos comen eso? menos y los Sí. jubilados Si no ganan tuviéramos menos. el fondo sería La- peor. ¿Y sin fondo qué? ¿Cómo? ¿Y sin fondo qué haríamos? La plata Interesa algo que escuché acá que fue una O sea que palabra se fumaron de los miles de propuesta millones. que dijo el Y bueno, Vasco. A entonces, ver, ¿por qué no decís que no perdón, metan preso a los que silencio, manejan ¿cuál es la Hay propuesta? muchísimas alternativas. Vamos a la primera. ¿Cómo y fácil? Muy bien, vamos a la más ¿Cómo? simple. Las tarifas. Lo que te acabo de decir. Sí. Me siento con las empresas y les digo, ustedes se buscan la financiación. No se lo financia el usuario. No lo subsidiás con el Estado. Pero escúchame, esa misma, no, gente. ellos tienen que ir, ellos tienen el negocio y el riesgo del negocio. ¿Viste los balances de las empresas? 100% en dólares subieron y distribuyeron utilidades. Quiere decir que tienen como para hacer las inversiones más distribuir utilidades. Por lo tanto, quieren 2 años más de contrato, como digo, te lo doy. Dale pero 4. vos vas, dale 4. Con ese contrato de 4 años, que vuelvo a insistir, te doy un mercado Hay que cautivo, nacionalizar con las una empresas cobranza energéticas. asegurada. Hay que nacionalizar las Yo tengo empresas otra energéticas. pregunta. Hay que nacionalizar las empresas de los seguros. Dale, Cata. Tengo otra pregunta Como la tienen de los países incómoda. libres. Porque están escuchando tema que propuestas. no Eso es quieren importante. discutir, Perdón, Pablo. Néstor, sí. Canta, esto es lo que tenemos que hacer. Pregunte. Nacionalizar ¿Cómo los se hidrocarburos resuelve? no lo quieren Perdón, Néstor, discutir. No lo quieren discutir, más vale. La política de Sí, Estado sí, es es el negocio entregarle a los redondo. monopolios Vale, muchachos. petroleros. El tema de la banca Lo demás son financiera y el palabras. tema de la Otro que te dice petrolera el es el gran ejemplo negocio tenés- de ellos. Paren, El paren. ejemplo Del lo tenés gobierno. acá al lado, lo Orden. tenés en Bolivia. Orden en la pero hay sala. que decir ¿Qué una cosa. Cata pregunta? Pregunta, ¿cómo se resuelve en criollo para que lo entendamos todos el tema de haber tomado tanta deuda y ver que por otro lado una economía en llamas? ¿Cómo se Dos puede cosas. resolver Primero eso? cambiando el modelo. Un modelo que permita crecer. Si querés, pues lo discutimos. Sí. ¿Por qué? Porque si no generás dólares, este modelo, el único dólar que genera es el de deuda. Y con el FMI mientras que Vas se con hace. el ¿Cómo se FMI, crece? yo estuve reunido con el FMI. ¿Cómo hacés Y para cuando ¿Cómo se le crece? hicimos los números Claro. que le hicimos, el mismo Nos metieron en esto, ahora lo nosotros tenemos que cumplir reconoció. con ¿Y el qué compromiso. dijo? El pueblo argentino tiene que hacerse Nosotros cargo le de dimos esto. un plan ¿Por de qué? estabilización, no de Espere el crecimiento. Fondo Ahora, Monetario, si vos seguís con rompemos este el fondo, modelo... No, ahora, no rompemos. yo te digo, Paren, un modelo esperen, es viejo. cuánto valor le vas a agregar a la minería que hoy es 0. ¿Vas a seguir exportando el 85% de tu producción de trigo a $200 o querés exportar la mitad A en ver, patas Vasco, y fideos a 1.900? perdón, porque acá se daba otra Acá hay discusión. que discutir cómo Una ingresa el preguntita. doble de dólares, no solamente cómo gasta. Perdón, porque acá menos. estaban Claudio y Micheli diciendo tenemos que romper con el fondo, no tenemos que romper. Digo, inexorablemente lo que se ha dicho acá a lo largo de estas semanas fondo es va a aceptar gane quien una gane propuesta porque con a el los Fondo muertos Monetario no le Internacional y cobra cumplir. No. Yo creo que en todo caso hay que cumplir en la medida que resolvamos los problemas urgentes que tiene el pueblo argentino. Vos estás Pues si a- planteando otro default. Espera. No te Vos pregunto. acabas de Le decir que el preguntaba fondo, yo, el fondo no ha claro. hecho nada bueno en ningún país del Al mundo. default Por supuesto, van yo ellos. no Bueno, lo perfecto. defiendo, Al te default pregunto. van No fui ellos yo, solitos. no fuimos nosotros al fondo a buscarlo. Fue el que Argentina el gobierno se fue. tendrá que hacer Hay que cargo, hacerse de cargo. los miles de millones que te Argentina acabo de fue. decir, Pablo, que dónde están. Se fumaron. Alguien se lo llevó. Bueno, entonces que expliquen por qué la gente no come. O Sí, un alto sí. porcentaje de los pibes Pero de la sin Argentina fondo, ¿qué no hace, come Pablo? ¿Quién y te esa presta plata la no guita? está. Si no Ahora, fuera la guita de esa. tampoco ¿Quién te la da? pretendan que el gobierno que venga, porque esto es terrorismo. Si no, para, Claudio, Pero si no, ¿sabés si no quién se la hacemos llevó? terrorismo, Los el gobierno tipos que que te viene financiaron no va a poder antes arreglar cuando no se nada. hizo el ajuste. Nada. No va a poder resolverle la movilidad jubilatoria Y va a de los tener que jubilados, pedir guita. no va a poder aumentar ¿Quién los se la- qué salarios. dijiste, Flor? ¿Quién El se la gobierno llevó? que viene va a ¿Cuál es estar el peor tema que acá? este entonces. El No, no tema es así. acá No, es no. que Este hay- país es un país que se puede recuperar. Hay Sí. una ABC y es, estamos hace años gastando más de lo que nos ingresa. pero no lo Entonces, entiende. espera un minuto. Esa es la espera, frase espera. del presidente Macri. Espera un No se minuto, puede espera gastar un nada minuto, liberal. Vasco.
Vasco. Entonces, primero te financiaste. Eso es lo que te dice el Fondo Monetario. ¿Quién generó la crisis? ¿Quién generó la crisis en la Argentina?
que todos pagamos. Bueno. Podemos ¿Se ir. entiende? Sí. No, lo que digo es este modelo económico nos lleva a la crisis. La Y Baring la Brothers, política que no iba a tiene decir. la Este modelo responsabilidad económico, ahora. si es Tenemos un la modelo, responsabilidad de darle una salida arruinó política. una crisis que Yo viene creo de que lo hace peor 10 no pasó. años. Yo creo que hay sectores que están buscando el estallido, que están buscando la crisis, la mega devaluación, para después venir a comprar las empresas ¿qué por 2 sectores monedas. buscan eso? Un montón de sectores concentrados que Servicios, están bancos. siendo bancados por este gobierno también. Y creo que la ceguera de la que hablaba Liliana al principio del gobierno es un error enorme que nos lleva a ese camino. Por eso nosotros tenemos que buscar una salida Pero- política Hay una ordenada. ceguera del Y eso gobierno, es eso es este cierto, año. ¿no? Sí, Creo que eso Diputado, es una importante. preguntita le quiero hacer. Con tasas de 160%, ¿quién le va a dar un crédito? No lo entiendo. ¿Y quién va a invertir? Yo aparte? te comparto lo que vos me estás diciendo. Pero que ¿quién hoy iba- el gobierno no tenga un modelo de impacto de lo que significa este nivel de tasa para parar el dólar es un Coincide. disparate. Porque no hay le va a dar un economía crédito? que No lo existe el resista. crédito A ver, Lipovetsky bancario. quería hablar. No, me parece que, digamos, por suerte no, lamentablemente por las crisis recurrentes que tenemos, cada una de las cosas que dijeron acá, antes ya las vivimos, ¿no? Cuando se plantea el no pago del FMI o el default, la verdad que ya vivimos un default en la Argentina. Igual Y creo háganse que- cargo y creo que ahora de esto, ¿no? Esto para recordar las recetas. Cuando uno, yo no estoy diciendo, digo, alguien dice acá, no hay que pagar el FMI, hay que hacer un default. Bueno, Yo no ya dije vivimos, no hay que pagar. bueno, sí, No dije hoy eso. hay que No postergar, digas hay eso. que... a ver, Lo que cuando dicen decís, que hay que pagar son ustedes, que no saben qué hicieron con la plata. No explican qué hicieron con la plata. La explicación es que ¿Para cuando cuándo? hicimos un Por default... lo menos tengan tuvimos- la decencia de explicar. Decir, hicimos con la plata cuando esto, tuvimos nos un la guardamos en el default, bolsillo. tuvimos a la mitad de la gente bajo la línea de pobreza cuando hicimos el default. Hay un 50% de los argentinos bajo Y la línea ahora de pobreza. vamos cuando al hubo mismo default. camino. Igual hay un dato de esto de que no estamos más de lo que venimos. Se lo Daniel, quería no decir sé, antes, me así llama es. mucho Sí. la atención, Claro. de verdad, Daniel, porque dentro del partido al que pertenece es de las personas que más se puede dialogar. Me llama la atención las cosas que estoy escuchando, porque escuchar todo, pero de verdad todo el día decir, porque ustedes, de un lado y del otro, No. lo tenés atrás, en una gráfica bastante grande, el ministro de Economía, al que no se le conoce la voz. La verdad que los últimos 3 meses prácticamente no habló. No, Y y tiene va a que decir levantar esto la que mano y no decir, hable, ¿no? ¿sabes ¿Qué qué? quiere que Fui diga, yo el pobre? que hizo todo esto. ¿Y para qué va a Igual, hablar? si quieres, Igualmente tomar me la parece a mí palabra. que el Habla el discurso... que acaba de decir. Chicos, está interesante Es esto una de cargada dimensión. la Sí, gente. se están entendiendo porque tenemos a Ya los pasó la estudiantes, crisis. para los que se enganchan ahora, de distintas carreras, nos dicen que sí todo. Sí, de hora. El discurso recurrente de gastamos más de lo que nos ingresa, bueno, que es una obviedad, ya lo sabemos, así lo marca el déficit casi histórico de la Argentina, salvo la época de los superávit gemelos. A mí hoy me parece que cae por tierra con un dato que a mí me pareció muy relevante respecto de las políticas de ajuste de Mauricio Macri, que es el de la recaudación que se conoció en estos días, y que evidencia que cayó la recaudación Claro. impositiva en Pero 25.000 obvio, millones de pesos por es mes. la ley de Y ahí te gravedad. das cuenta de que las cuentas no van a cerrar nunca. Por Si eso el país mañana queda vamos a ahogado, ver qué queda en pasa. recesión Sí. y se recauda menos en concepto de, pero no como el huevo solamente de la de IVA, gallina. Bueno. en concepto de caída de la industria. Acá Y un dato sí. más. Y en concepto de, y esto es otro discurso del gobierno que me parece que hay que empezar a desmitificar, de la liquidación de los exportadores Sí. y Claro, del campo. Porque esos mismos datos de AFIP indican que se ha liquidado un 20% menos que al mismo periodo en otras épocas. Eso es lo que Porque, marca. Eso eso es lo que marca la falta de ¿Por qué van a credibilidad. liquidar? Todos los economistas que pasaron acá, los mano a mano, todos los que sientan acá, Muchísimo lo de la recaudación. menciona algo ¿Por muy qué? importante. No se puede salir adelante si la pyme no sale adelante. Y hoy las pymes se sienten ahogadas. Ese es el Claro, problema. por los impuestos. Pero a ver, te lo digo, hoy recibí yo en la Comisión de Industria una manifestación, los trabajadores con las pymes, pero es muy claro. El mismo INDEC te dice que el nivel de actividad, el nivel de actividad está en el 55%. Es decir, de 10 máquinas tenés 5 tapadas. A esa misma pyme que se le cayó la facturación, le llegan los impuestos municipales, los impuestos nacionales, las tarifas, la tasa de interés y el Claro, transporte. lo ¿Por mata. qué no la matás directamente? Ahora, ¿dónde está la inflación? La inflación hoy en la Argentina no es de demanda, no es que hay mucha demanda de bienes, por lo tanto sube. La inflación es de costos. ¿Y quién es el causante de la inflación de los costos? El El gobierno. Estado. Sube las tarifas, sube los impuestos, no los baja, sube el transporte. Entonces, Sube ¿vos el qué dólar. tenés? Bueno. El Estado se queda con la mayor producción del campo. Tema Además. terminado. Además. Me pregunto, ¿alguien sabe dónde está Samir? Si lo saben, me lo van a responder en un ratito. ¿Dónde estás y cómo estás? No, Chiche, primero tenemos que hacer un aporte muy importante. Lo más importante, decirle a este gobierno que los muchachos que están en el 6 se están tomando agua podrida, que manden a hacer un pozo de 100 metros y que saquen agua buena. Si mañana te ponen agua mineral Evian en 2 tanques para que vos no tengas problemas, ¿volvés a la Argentina y te entregás o no? ¿Cómo voy a volver a la Argentina si yo estoy en la Argentina?
¿Cómo querés que vuelva? Bueno, no sé, lo que circula es que no estás en la Argentina, por eso te lo pregunto. Ah, qué sé yo, no sé lo que circula. Yo estoy en la Argentina. Hay dos fotos tuyas, una en el aeropuerto de Panamá, dos fotos en el aeropuerto de Panamá que estás con un sombrero blanco, con un Panamá blanco. ¿Son reales, son antiguas, son anteriores? ¿Qué son? ¿Qué sé yo? No sé, tengo tantas fotos en tanta parte del mundo, yo. Alberto, ¿estás en la Argentina? ¿Vos me decís que estás en la Argentina? Estoy en la Argentina, estoy en una provincia peronista, en una estancia que tiene 100.000 hectáreas. Que acá no se puede entrar porque tienen que pasar 14 extranjeras. Perdón. Hay cosas que... Esto es grave, pero te da risa porque es la Argentina. ¿No? Parece que hubiera varios Samid, uno que hizo Uruguay, Panamá, Belice, otro que está en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer una trivia ahora que tanto programa de juego, pero ¿no? está prófugo y habla por todos los canales. Claro, es una... A ver, perdón, ¿no? Es una joda el tema Samid. Exacto. Paulo. El señor prófugo Samid, por un documento que hoy yo pude ver y que me suministró el doctor Iesi, marca que salió por migraciones. O sea, abandonó el país el último domingo. O sea, le mintió a Chiche. Pero él a cada rato dice, estoy en una provincia argentina, estoy en el campo. Pero en ese momento no tenía ningún pedido de captura. No, pero sabía que se tenía que presentar. ¿Cuándo fue eso? Porque dicen que se fue hace 5 o 6 días. El fin de semana. Creo que está registrado el último domingo. Sí. El señor partió en un vuelo charter, que hay una imagen, porque esa imagen es real, tomó un vuelo charter a Paraguay. Y de allí camino a Belice. Belice es un espacio donde, en caso que Interpol ahora lo busque, como lo tiene que buscar, y traerlo, porque el señor Samid, que se cree un preso político, si viene a Argentina y tiene una intención de voto de 0,01, no sabemos si la familia... Ahí lo estamos viendo, perdón, Pablo. Si la familia lo vota. El camino de Samid. Ahí estamos viendo el camino de Samid, perfecto. Y termina en un all inclusive, ¿dónde termina? No exacto, bueno, ahí está, porque ¿sabes qué pasa? No hay tratado de extradición. O sea, Interpol lo busca... Hay agua limpia, hay agua para tomar. Eso Interpol lo busca y no lo pueden traer, porque él tiene que responder. Y tenemos después la foto en el avión, en el charter que él toma a Paraguay. O sea, el camino es Buenos Aires, Paraguay, vía charter y después llega a Belice. Con un detalle. Estos días aprendimos que con Cuba no tenemos tratado de extradición, tampoco con Belice. O sea que si el señor Samid lo van a buscar, no lo traen. Esta foto es la que lo lleva a Paraguay. Cansado de huir. Cansado de huir. Se ve preocupado. Ahora... Ansioso. Yo igualmente, esto es una especulación, ¿no? No vas a defender, pero esto en los medios una defensa a este señor que es un prófugo. No te preocupes. Cata, vas a defender. No, esto es una especulación, no es información, es una especulación. Pensé que era a mí me llama la atención mucho que Samid, sin tener ninguna certeza de que iba a ser detenido, porque no había ningún indicio en ese sentido, perfectamente podría haber sido condenado, sobreseído y en cualquiera de los dos casos irse a su casa, porque la condena no iba a estar firme. Por las declaraciones públicas que dio y por la voluntad y vocación que muestran salir al aire a pesar de estar prófugo y de dar siempre el mismo discurso, que Stornelli se entregue y después me entrego yo, que Stornelli vaya a la justicia, que a Cristóbal López le den agua limpia, que Cristóbal López no ¿Qué olés? ¿Una cosa política? Pareciera casi una situación orquestada, una operación adrede para mediáticamente instalar o ensuciar un poco más toda esta podredumbre. Lo cierto es que la causa la desempolvaron, ¿no? Para Gustavo. Cata va a defender a Samid. No voy a defender a Samid, pero me parece que tenemos que ponernos a pensar por qué pasa esto. ¿Por qué Samid se va y dice hay que poner una bomba atómica en Comodoro Pi, el fiscal me pidió plata y no se presenta? Hay un juez que lo llama, que tiene que declarar casi ya, no declarar, está en las últimas palabras, las palabras finales del juicio que lo están jugando y no va. ¿Por qué pasa eso? Porque es un chanta que eso puede hacer caer el... Porque es un chanta que no quiere pagar. Pero me parece que dejen de defender delincuentes. Las causas de este hombre que se lo ve preocupado en ese charter. No hace caer el juicio. Hoy siguió el juicio. Hoy el juicio siguió. Hoy. De hecho, fue el alegato de la FIP, que es el querellante, el que le reclama 28 millones de pesos a Samid como jefe de una asociación ilícita que a través de muchas empresas los evadió durante todos estos años y antes también, porque la denuncia es de 1996. Ese es un punto a favor de Samid. 1996, los hechos. No, estamos a favor de Samid, en juicio. A favor de Samid, no. Los hechos de los 90. Samid, en contra de la que tiene todas las pruebas en su contra y logró con la complicidad de la justicia, como decimos muchas veces, que la cosa se demore, que le aceptaron un montón de recursos y de pericias y de etcétera, que le dieron todas para atrás, y hoy llegamos a eso. Hoy siguió el juicio. Ahora,
La semana que viene, miércoles, se lee el veredicto. Si no está Samid sentado ahí, hay que hacer un nuevo juicio para él. Claro. Y el tipo lo que apuesta es a la prescripción, a decir lo que decía. Pero no puede prescribir. No, pasaron millones de años. Una vergüenza, ¿no? Porque mientras tanto... Pero no va a volver a recurrir. El inicio de juicio anula la posibilidad de prescripción. Recordemos que pague antecedentes. ¿Cómo ves esta saga? Dejen de defender tipos que son delincuentes, chicos, por favor. Estamos hablando de... Basta de defender delincuentes. No estoy defendiendo. Samid se tiene que presentar. Se tiene que presentar, tiene que pagar, tiene que ir preso. Sí, obviamente. A ver, es una vergüenza lo que está pasando, porque Samid sale en todos lados. Lo tuyo parece lo de herencia recibida, porque en otra causa pasa eso, entonces él... No, señor. Que se presente. Y además no ningún riesgo de ingreso. Y hasta le podría dar una palabra en mi boca que yo lo que yo le decía, si vos sos inocente, presentá toda la prueba y listo. Mariel. No, porque no presentarse a declararlo pone una situación mucho más compleja que si se presentara. Eso es lo que a priori... Y porque no se descarta la posibilidad el día de mañana de que se profugue. Entonces, de hecho, igual hoy tiene más chance. Él no tenía pedido de captura, salió del país. Si salió del país, como acá comentaba Paulo, no tiene pedido de captura, no tenía pedido de captura, y su abogado incluso está en desacuerdo con esa estrategia. Dátoli, que es un abogado conocido. Sí, dijo, estoy desconcertado, dijo el abogado. Exactamente. Lo cual implica que no habló antes con el abogado. Que no habló. Y también hay un dato más que quiero agregar. Samid, en el medio de esta situación confusa, dijo que el fiscal, que es Gabriel Pérez Barberá, que es el fiscal en lo penal económico, le había pedido una coima de $1.800.000 dólares. El propio abogado en el tribunal dijo que nunca había tenido conocimiento de ese pedido. Además tendrá que haberlo denunciado y que hablaba, digamos, conocía al fiscal y que se había desempeñado. Pero Mariel, el señor Samid, que es un chanta de hace mucho tiempo y lo conocemos, hizo una denuncia en un programa. Eso va a la justicia. Si vos tenés tus últimas palabras en un juicio, hablas de eso. Hoy nadie habla de ese fiscal que la justicia dice que es intachable. Te voy a dar un dato, espera, Paulo, acordate lo que pasó acá en Intratable. Espera, te voy a dar un dato por lo cual, mientras le debe 28 millones de pesos al país. No es, reitero, no es ninguna información, es una especulación de que él ha buscado esta situación. Nosotros lo trajimos acá a Intratables a hacer una nota. ¿Estuvo hace un par de semanas? No, pero te estoy hablando hace años, hace un tiempo largo. Y no era el tema Nisman en ese momento, ya había pasado lamentablemente la muerte del fiscal un tiempo atrás, no mucho, todavía el tema estaba realmente muy candente, y Santiago lo despide, ¿no? Ya había hablado de economía, en fin, de los temas de la coyuntura del día. Y él, antes de que lo despida, dice de la nada que él quería venir a denunciar que el fiscal Alberto Nisman era el amante de Diego Lagomarsino y se explayó largamente sobre la vida sexual de Lagomarsino y de Diciendo Nisman. disparate sublime a su estilo. Con lo cual, él claramente había venido para pasar ese mensaje y todo el programa participó como si le interesara. O sea, su objetivo era tirar ese misil, esa difamación. Ahora pareciera lo mismo. Quiero cerrar lo que dije porque después si no ponen palabras en mi boca de cosas que yo no dije. Yo lo que estoy diciendo es que hay que pensar por qué llegamos a que Stornelli no se presenta ante un juez que lo está llamando. Más allá de su culpabilidad de inocencia, hay que llegar a ver por qué Samid no va a las últimas palabras de su juicio. No va porque no quiere pagar. Se tienen que presentar todos ante la justicia. Pero ¿por qué llegamos? ¿Por qué llegamos a esto? Ramos, ¿qué querías decir? Incomparable. Las denuncias penales se hacen en una comisaría, en una fiscalía o en un juzgado. Si él denuncia en los medios de prensa, lo que más huele es que está en una maniobra. Pero está claro que es lo que decíamos ayer, es la ensalada. Realmente tuviera un hecho gravísimo como el que denuncia, lo denuncia en una fiscalía, en un juzgado, en una comisaría. Esto que está diciendo. Pero perdón, ¿alguien va a tomar en serio a ese tipo? Y la verdad es que decir, che, qué buena vida, porque Belice decir... Yo insisto, todos hemos conocido, o bueno, uno que ha trabajado con esto conoce gente que se ha profugado con mucho dinero. No es tan fácil la vida del prófugo, No. No se crean que estar lejos de la familia, no se crean que es todo, mirá qué lindo, me voy a estar todo el tiempo haciendo, no sé, tirándome, haciendo surf. Porque él dice, son 6 meses, viste lo que dijo ayer, son 6 meses y después cambia el gobierno. Él cree... Como bien lo planteó Claudio, hay que hacer un nuevo juicio si el tipo está en ausencia, pero no prescribe. El inicio del juicio le cancela la prescripción. Cuando lo llevaron a juicio, el tribunal no dijo, quizás sí está prescripta la causa, hagamos el debate y después definimos, que fue lo que pasó con Vudú con el auto, los papeles de autotrucho. Ahora, pero Gustavo, dijeron, a ver, vos estás diciendo, para Samid si no está viendo en la provincia o en Belice, gane Macri, Cristina, Lavagna, más va a tener que volver a juicio. Exacto. Pero a vos te parece que, ¿a vos te parece que Samid, si quisiera
vivir en Belice, pero fugarse eternamente. ¿Tiene intención de salir por teléfono 15 a 20 minutos de cada programa de televisión y sale exprofeso? ¿Por qué? Tiene una misión. La única misión de Samir, que es inexplicable este viaje, es tener ese diario goteo mediático para pasar sus mensajes. Sí. Y ya sabés cuáles son, los ha dicho. Unos días escuchar las pelotudeces que Después dice Samir. Es un mensaje no se entendió, Pablo. Hace mal a la salud. Que además Hace mal a la salud. Porque Samir no hubiese quedado preso ni aún se le hubiesen dado la máxima Bueno, pero él condena cree que le que hubiesen sí. dado. Él cree que sí. Ahora, si de alguna extraña manera vuelve al país, no sabemos cómo, pero ponele que vuelva porque extraña mucho Interpol no a lo la puede familia. traer. Y lo agarran, Samir Sí. va preso y va preso mucho. Sí, Muchachos, hable más despacio porque miren cómo está. Qué lindo Está lugar, durmiendo. Bueno, ahí está la foto de Samir que se ha Si hay que ir conocido. a buscarlo, Gracias. yo puedo ir. Yo ¿Te también, gustaría ir? yo acompaño. Te dejé descansar en esta, Lipovetsky. No, muchas gracias. Mirate. Bueno, ya está, nos estamos yendo. El debate terminó por hoy, pero vos podés revivir los mejores momentos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Esto continúa. Gracias, Matices, por vestirme. Gracias por haber estado de ese lado. Gracias a los estudiantes. Bienvenidos a todos los invitados. Nos vemos mañana, 21:30, aquí en Intratables. Todas las voces. En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón, y construyó ventanas fabulosas llenas de luz